Cuando una persona tiene un atentado hacia su vida y ya le dan un trato especial, por así llamarlo, con una cama amarrado, con unos medicamentos ya más específicos, no cualquier médico lo va a Ujú. atender, ya de entrada va a tener que haber un psiquiatra para la atención de ese Como que preparan todo para mandarlo al al, psiquiatra. al psiquiatra. Sean bienvenidos a otro capítulo de La Inmersión. En esta ocasión es un capítulo especial ya que nos invitaron a una conferencia sobre la prevención del suicidio y fuimos y nos hicieron unas preguntas de forma anónima por parte de los estudiantes de la licenciatura de enfermería. Y entonces vamos a hacer unas reflexiones, vamos a poner parte de las respuestas que dimos y vamos a articular también las preguntas que nos hicieron y pues también de cómo nos las pasamos ese día, ¿no, Rodrigo? Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Jerry, muy bien. Nos invitaron a una facultad de enfermería para hablar de temas escabrosos con preguntas anónimas. Salieron varias cositas interesantes tras bambalinas. Y desafortunadamente tuvimos un tema ahí con el salón y con el audio y con cosas fuera de nuestro control y del control de los Sí. alumnos que nos invitaron también. Entonces vamos a hacer este capítulo como con algunos cortecillos para que ustedes lo vean, para irlo platicando, para irlo comentando. Vamos a empezar con la primera pregunta. Qué bueno que lo podemos platicar en un lugar como seguro. Y ustedes entiendo que están estudiando enfermería y que van a tener como muchos casos en los que pueden ver ciertos rasgos o ciertas cosas de un paciente que puede tener esa como tendencia. Muchas veces el escuchar o el preguntar o el hasta el tocar, oye, ¿qué te pasa? Eso puede aliviar demasiado. Una conducta como tal es muy complicado. Desafortunadamente no hay tantos estudios acerca del suicidio por temas tabús y porque no se puede estudiar hasta después de que pasó el suceso, ¿no? Entonces, escuchar y estar atentos y no nos vayamos tanto a ustedes como en el ámbito laboral, sino también en el personal. Desde que ves a una persona como que está como cambiando o bajó mucho de peso en un tiempo muy reducido o no está durmiendo, oye, con una llamada, con un mensaje, con eso puede ser más que suficiente y puedes hacer que se le salve la vida a esa persona sin ni siquiera saberlo. Si nosotros estamos buscando eso, va a ser muy complicado. Va a ser más el día a día y el cómo estás, cómo te sientes, oye, qué pasó con esto, y que también nosotros nos pueden preguntar. Esa es como la apertura que podemos hacer para poder prevenir esas situaciones. No conocíamos como la dinámica debido a que nos movieron como el escenario y todo lo que estaba sucediendo. Y no tuvimos como ese acercamiento con los estudiantes para saber hacia dónde Ujú. iba, ¿no? Y también el no tener como al público presente, no sabíamos hacia dónde iba dirigido. A nosotros nos dijeron se va a transmitir, pero pues ve tú a saber quién nos va, quién nos Ajá. estaba viendo, ¿no? Entonces, hablar de ese tema sí tiene mucho que ver como esa sintonía, porque la pregunta no nos las están haciendo directamente. Entonces, la pregunta puede ser hacia diferentes rasgos de yo cómo puedo saber si tengo esa tendencia, o yo cómo puedo saber si alguien más tiene esa Ujú. tendencia. Entonces, por eso lo quise como articular de esa forma, porque no lo estábamos viendo. O sea, Ujú. Mm. desafortunadamente la tecnología nos sirve de muchas cosas, pero para estos temas que tiene que haber una cercanía, haber un contacto directo con eso que se está preguntando, pues no sé, no, me quedé con muchas interrogantes. Pensando que el público de enfermeros o del sector Salud. salud, de la medicina, pues pensé que íbamos a estar como que en algo similar, ¿no? En un campo similar. Y fue un encontrón de realidad que el campo médico y el campo psi Ujú.
como que no van de la mano, pareciera. También me quedé pensando en que hay personas que dejan mensajes, como que van dejando poquitos mensajes de aquí por allá. Como migajas. Ándale, como migajitas que van como que dejando pistas Sí. de lo que va a hacer, ¿no? Quizás no te dice cómo lo va a hacer, ni nada, ni cuándo, pero sí van dejando como que un tipo de nota. No, no es como que va a hacer ese acto y que pase desapercibido, sino como que sí tiene un mensaje ese acto y hacia alguien o Ujú. algo. No creo que sea nada más de un momento a otro tomar la decisión de hacer el acto. Sí creo que hay como mensajes o hay ciertas señales. Precisamente por eso, pues hay que estar cercano con los seres queridos y ver que... Entonces, es que es complicado. O sea, es muy complicado estar... Digamos que es complicado el estar atento de ese tipo de situaciones, pero no creo que sea como policía buscando al Ujú. ladrón, sino más bien cuando uno observa o siente esas cositas en el otro, dices, ¿qué está pasando? O sea, esto no es normal. En cómo habla, en cómo te dice las cosas, o sea, digamos que en lo cotidiano Mm. algo va a llamarte la atención. O sea, es muy complicado explicar como ese sentimiento, Mm. o sea, como ese olfato que se Mm. desarrolla, pero pues con del día a día en la convivencia se desarrolla y es como cuando las mamás llega el niño chiquito de la escuela y ¿qué hiciste? No, tú hiciste algo, ¿no? Y, Sí, o sí, sí, sí. hay muchos videos y disculpen la comparación, pero hay muchos videos cuando llega una persona a su casa y ve a su perro y le dice, ¿qué hiciste? Y el perro así de, chin, ¿no? Ujú. O sea, como que, "Oh, ya me cacharon, ¿no? Porque conoces cómo Sí. es tu mascota, o sea, convives con él, así es como se pudiera llegar a observar un rasgo, una pista de lo que está sucediendo con esa persona, pero es muy difícil dar un diagnóstico, un manual para hacerlo. Para poder saber que Sí, sí. no. Pero entonces con lo que estás diciendo suena y sí lo alcanzo a ver que como que solamente en el lazo familiar, tanto como con los padres, hermanos, amigos, como que es ahí, como que ese círculo es el que se alcanza a dar cuenta de ese tipo de cositas que puedan estar sucediendo con la persona, porque de fuera cómo lo haces, digo, vas a los tacos y puedes ver a alguien que se lo está llevando la chingada, Sí. pero no sabes qué, porque quizás así ya está y tiene años siendo así o así es la persona, ¿no? Es que en ese sentido tú ya le estás poniendo un sentido a su actuar. Ajá. Y eso es completamente diferente a que algo sea diferente. Es decir, vas a los tacos y ves a una persona que se le está llevando la chingada, tú no sabes si está pedo, si se fuma un porro, si escuchó a Juan Gabriel bajándose Sí. del carro y está mal. O sea, hay muchas vertientes Mm. que pudieran llegar a suceder. Entonces, en esos casos tú ya le estás dando un sentido a lo que estás observando. Y en el acto suicida, no. O sea, no es que tú estés interpretando lo que Ujú. quiere decir, sino lo que quiere decir te va a llamar. Después nos preguntan cuál es la influencia de las redes sociales para la prevención o el incremento en el riesgo del acto. Está peor. El ser humano no es bueno, tampoco es malo, no es blanco, no es negro, pero hay una parte en ese entre que quién sabe qué se juegue ahí, pero lo podemos ver en las redes sociales, que no es tan bueno, porque el ser humano sí es capaz de
impulsar a otra persona a hacer cosas que quizás uno no haría. Y con quien sea. Y la gente es brusca. Y de cierta forma no hay forma de cómo controlar, porque hasta al tratar de controlar se proyectan todavía un poquito más. Pero bueno, sí, no ayuda. Creo que las redes sociales son beneficiosas para unas cosas y muy contradictoriamente afectan en otras tantas. Porque en el tema del suicidio, una idea que tú tengas puede ser exponenciada porque estás buscando ese tipo de cosas, ¿no? Y desafortunadamente los algoritmos funcionan a qué es lo que tienes de interés. Entonces, si yo me pongo a buscar cosas que tienen que ver con el suicidio, todas las búsquedas que yo tenga van a ser y van a aumentar las ideas, la idea, hasta que puede llegar a encontrarme con un grupo que me rete a hacerlo, ¿no? O sea, hemos escuchado muchísimas historias de grupos en redes sociales donde alientan a que lo hagan y por el tema de pertenecer, por el tema de qué sé yo, lo terminan realizando. Son beneficiosas para buscar este tipo de temas y poder hablarlos, pero no sabemos o no, el consejo sería no casarse con eso que estás leyendo en una red social o en internet, porque no sabes quién lo está escribiendo. O sea, es muy sencillo, en verdad. Nos hemos topado nosotros hace unos pares de meses, nosotros no estábamos como inmersos en las redes sociales y ahorita dices, ¿en serio te están diciendo esto? O sea, ni siquiera te conozco, ¿sí me explico? Entonces, muchas veces es muy sencillo escribir en una red social que alguien haga algo o que yo voy a hacer algo cuando en realidad no va a pasar. Entonces, eso puede alentar para hacer cosas buenas, como también para hacer cosas que terminen en estos actos. ¿Cómo la familia puede beneficiar para que tú hagas el acto? Y termina siendo un accidente y termina considerándose accidente y en la gráfica de los accidentes. Pero, ¿y si no fuera un accidente? Te están facilitando un coche, todo para que te salgas a poner una borrachera. Vayas así a máxima velocidad y te estampes. Queda el coche en pérdida total y te facilitan otro coche. Sí. Y lo mismo, lo vuelve a chocar y bueno, te dan otro coche. Y así continúa esa vía y es así de, bueno, a ver, espérate, tu papá, mamá, la persona que le está dando el coche, te está diciendo muchas cosas en esos actos. No creo que esté diciendo tanto la persona haciendo ese acto, sino más bien tu acto de beneficiar a que haga esos actos. O sea, hay un acto previo al acto, ¿no? O sea, es como sí, acto 1, le compré el carro. Acto 2, se estampa en la Bonampak, ¿no? Sí. Entonces... Y continúan. Acto 3, coche. 4, así nos la llevamos, ¿no? Pero donde creo que hay que analizar es en el acto 1. En el beneficio o en las facilidades que se le está dando para que haga ese tipo de situaciones. Porque pega. O sea, pega en la responsabilidad de tú estás haciendo que se suicide, en pocas palabras. ¿Qué rol juega la familia y las redes cercanas en la prevención del suicidio? La familia creo yo que es de las cosas más importantes. En la presentación que hacen acerca de la prevención del suicidio a nivel nacional en el estudio del INEGI, un porcentaje bastante considerable era el suicidio en niños de 10 a 19 años. Y lo platicaba con Jerry. ¿Qué le pasó a ese niño de 10 años que tomó la decisión de hacerlo? O sea, es un niño. Prácticamente toda la responsabilidad debería de recaer en los padres o en la familia, abuela, abuelo, hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, así de importante es como para que un niño tome el acto de quitarse la vida por la razón que sea, pues
eso da el resultado de qué tan importante es la familia. Ahora, también la familia puede dar la vertiente o la facilidad para poder hacer el acto, en el sentido de que en este estudio no se ven como muchos rasgos de accidentes que pudieron ser considerados suicidios. Estoy saliendo de una fiesta borrachísimo, agarro el carro y choco, ¿no? Lo tomamos como un accidente, pero eso también puede ser considerado un suicidio. Y la familia, cómo me hizo, cómo me benefició para yo tener el carro, para yo poder salir, para yo poder tener el dinero, para poder alcanzar esa velocidad y quitarme la vida en ese acto. Entonces, les decía al principio, el suicidio está como muy por encimita, no se conoce muchas cosas, porque se vea después, o sea, se vea destiempo. Ese es uno de los problemas. Regresando al punto de la familia es lo más importante porque es lo que siempre vas a tener. O sea, no puedes decir, ya no eres mi mamá. O sea, una pareja, sí. Ya no vas a ser mi novio, mi novia, lo que sea. Pero no puedes quitarte una madre, no puedes quitarte un padre. Y ese vínculo, pues lo vas a tener así. Se fallezca esta persona o fallezcas tú, ese vínculo siempre lo vas a tener. Entonces, qué mejor de poder hablar y platicar con tus seres queridos de, oye, me está pasando esto, o oye, estoy viendo que estás haciendo esto, para poder ayudar. Voy a agregar a esto, porque esta pregunta es muy importante. Y los papás y las mamás tienen que tomar nota, ¿no? En este sentido, porque cuando uno es niño y tiene 5 años y el papá y la mamá tienen problemas, que el papá no le manda el dinero, no le manda la quincena, ¿no? Entonces la mamá no tiene, entonces todos esos conflictos en el de que no te voy a dejar ver a tu papá y el papá queriendo ver al hijo. O sea, esta nada más es una de muchas dinámicas, ¿no? De la realidad de las familias, ¿no? Que no es muy ideal tener mamá y papá y que todo sea muy sano. Y aunque tengas mamá y papá, también no es tan sano ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, yo creo que también los papás, las mamás tienen que tomar la iniciativa de ir a algún tipo de terapia, o con un psicólogo, psicoanalista, con quien ustedes quieran. El simple hecho de intentar de hacer algo por una dinámica familiar lo más sana, saludable posible, pues háganlo. La siguiente pregunta es, ¿qué orientación podríamos darle a quienes quieran ayudar o vean a una persona con riesgo suicida? O sea, ¿cómo abordar ese tipo de situaciones cuando alguien se acerca y te platica este tipo de pensamientos? Los voy a llevar como al momento en el que una persona vaya a tomar la decisión. Digamos que todo el escenario está como puesto para hacer el acto. Va a haber un momento de lucidez donde esta persona pueda tomar el teléfono y pedir ayuda, ¿ok? ¿En qué sentido? Yo pongo de ejemplo que en algún momento tomé una clase de cocina y yo estaba cortando con un cuchillo y lo hacía hacia afuera. Y me decía el profesor, oye, no lo hagas hacia afuera porque puedes lastimar a alguien. Y yo, ok, me dice, hazlo hacia adentro. Y yo, ¿y por qué hacia adentro? Me dice, es que por sentido de supervivencia vas a frenar el cuchillo y no te vas a lastimar tú. Y yo, ok. Eso fue hace algunos ayeres, y estudiando y viendo dices, hay un sentido de supervivencia del mismo cuerpo que nos sobrepasa, ¿ok? Puedes tener la idea, pero tu cuerpo siempre va a querer sobrevivir. Entonces, cuando ya está como todo el escenario para poder hacer el acto, va a haber un momento en el que tú vas a tener una lucidez y vas a poder tener una llamada, ¿ok?
Si nos toca recibir esa llamada, la intención es prolongar el tiempo para que pueda llegar a alguien y rescatar a esa persona. Ese es en el caso de que ya está en ese momento, ¿va? En el caso como de prevenir o ayudar, platicar. El rol social es bien importante, el estar viendo cómo está mi compañero, qué le está pasando, oye, ¿cómo estás? Crear ese vínculo, porque muchas veces hablar de lo que uno siente es bien complicado. Incluso si uno va a una terapéutica, la que ustedes quieran, y le preguntan, oye, ¿cómo estás? Pues no sé, o sea, realmente no sé qué contestar. O cuando nos dicen, oye, pues a ver, platícame, ¿qué hiciste? No sé, o sea, hablar de uno mismo es complicado. Uno va aprendiendo y nosotros podemos hacer como ese trabajo de poder generar ese vínculo para poder irlo platicando y en algún momento, bueno, ¿sabes qué? Es que pues me siento de la fregada, o sea, no puedo con la escuela, me cae mal este maestro, me terminaron, pasó esto en casa. El simple hecho de hablarlo va a disminuir esa como tendencia. Hay un libro de una psicoanalista que se llama Gloria Leff, que se llama Juntos en la Chimenea. Habla sobre la transferencia, ¿no? de paciente y psicólogo. Y hace una alegoría y menciona, dos personas bajan por una chimenea. Uno sale con la cara limpia, otro sale con la cara sucia. Y pregunta, ¿quién va a lavarse la cara? Después de todo lo que va contando en ese libro, al final termina siendo de que la problemática está en la misma pregunta. Porque si dos personas bajan por una chimenea, ¿cómo es que una persona va a salir limpia y la otra sucia? Los dos van a salir sucios. Y eso lo utiliza para hacerle saber al psicólogo, al psicoanalista, y en este caso a las personas que quieren atender o que están frente a una persona que quizá tiene unas ideas o está cerca de cometer el acto, saber que uno se va a ensuciar. Eso creo que es lo principal, el saber que no vas a salir limpio en todo lo que se va a mover en el momento de estar con una persona cuando está cerca hacia un acto así, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener el coraje, la valentía de poder aguantar y sostenerse uno mismo para que la otra persona pueda sostenerse por lo menos tantito de tu hombro. Ajá. Aquí creo que aquí creo que va más en el sentido de cómo alguien que llega y te dice que tiene ese tipo de ideas, pues cómo abordarlo, cómo... No me gustaría utilizar la palabra enfrentarlo, pero va más para allá. Es que cuando tratas de jalar el hilo, Sí, entonces, podría ser como enfrentar, sí, que no sería hacer eso, sería nada más como que jálale el hilo. sí. Entonces, creo que la respuesta, o para extender un poquito la respuesta, sería precisamente con valentía. Si ya te está poniendo en ese lugar de confianza o en ese lugar en el que se siente con la confianza de decir, me está pasando esto, y no necesariamente una tendencia suicidia, sino algún problema, algún lo que sea, la gran mayoría de las veces queremos responder o queremos tener la respuesta a la pregunta. Y muchas veces no es necesaria la respuesta, simplemente tengo ganas de quejarme, ¿no? No tengo ganas de llorar, pues llora, o sea, chinguele, o sea, que aquí me quedo, o sea, aguantar vara. Sí. Yo creo que se podría resumir en aguantar vara y pues mejor que sea en ese momento a que pueda llegar como a evolucionar o desarrollarse otras ideas, porque también la cabeza es culera, o sea, también nos juega ciertas cosas que maquiavélicas, y una idea bien chiquita puede desarrollar todo el acto. Voy a agregar
que en el intermedio que se hizo, que según fue por razones del audio y esto y el otro, aproveché para acercarme con la coordinadora. Y creo que todo este evento y por eso nos invitaron, porque una colega de los que están trabajando con ellos terminó suicidándose por cosas, por experiencias que se vive en la enfermería. Sí. Y yo le estaba diciendo a la coordinadora, pues es que estando ahí son los primeros que están en la línea de batalla. O sea, te llega alguien con el brazo roto, con una cortada, o sea, ves todo expuesto de la realidad humana. Ujú. ¿Cómo no te vas a sentir raro o mal después de presenciar eso? O sea, es increíble. O sea, nada más alguien que tenga una tendencia un poquito más perversa diría, ah, bueno, no hay falla, ¿no? Pero de todas maneras, no mames. Sí. O sea, hay un dicho que dice que los médicos son los únicos, es la única profesión que entierra sus errores. Imagínate la responsabilidad que puede llegar a sentir un médico. Misma responsabilidad que puede ser en la enfermería. La enfermería, los bomberos, rescatistas, estos que están en los temblores, son de las profesiones que más corazón se puede ver o que más dedicación tiene que ser, porque desafortunadamente no es atribuido económicamente muy bien. El campo laboral es pues complicado, o sea, no solamente por lo que se hace, sino por el medio en el que estamos. Entonces, tienen demasiadas cosas como en contra, por así decirlo, que va a ser tu chamba cada vez más compleja. Sí. Y entonces, ¿cómo lidias con eso? O sea, ¿dónde pongo esto que no sé qué es? Justamente. Y entonces pasan ese tipo de situaciones. Sí, porque en el campo, digamos, el de la enfermería, o sea, aparte del estrés laboral por la Ajá. coordinación que tienes que llevar a cabo, toda la administración y la presión, es que tienes que ir acá, tienes que ir allá, tienes que hacer esto, tienes que llegar a tal hora, pues a ver a qué hora te vas, ¿no? A ver a qué hora comes, ¿no? O sea, como que no hay nada fijo. Aparte de eso, es lidiar con seres humanos. Y seres humanos en momentos de crisis, donde el ser humano no actúa de forma bonita, no es tan amable, o sea, eso es lo fuerte, ¿no? O sea, como que se juntan esas cosas más tus cosas. Sí. Y también nosotros cómo vemos la atención. Desafortunadamente en México no tenemos como una buena administración en la atención médica. Hay una caricatura como de periódico donde está el doctor caminando con un café y una dona y la gente atrás gritándole, es que ¿por qué no me atiende? ¿Por qué no me atienden? ¿No? Y el siguiente dibujo es el doctor desde las 4 de la mañana atendiendo un accidente, a las 5 de la mañana atendiendo un parto, a las 6 de la mañana atendiendo X cosa, y son las 10 de la mañana y el doctor no ha desayunado. O sea, ni siquiera se puede atender a sí mismo. Y uno llega y es que lo que que muchas veces los doctores o los enfermeros no tienen la culpa de esa burocracia o ese sistema, ¿no? Cuando ya llegas por fin a la consulta, pues te atienden chido, o sea, te atienden bien, pero todo el viacrucis que uno tiene que pasar para poder llegar ahí, pues uno ya está desesperado. O sea, uno ya está harto de todo lo que pasó y ya, pinche doctor hijo de la guayaba, pinche enfermero hijo de la guayaba. Dices, oye, pues es que no tiene la culpa. Entonces, ellos tienen que lidiar pues ya con el vómito de toda esa... De 10 horas ya Sí. y luego le toca atenderte. Sí, o sea, tú puedes llegar muy de buenas, pero pues ya te pusieron de malas. Sí. Después del intermedio, nos preguntaron de qué manera puedes sobrellevar
Esto si te encuentras solo. Yo siendo la persona que se quiere suicidar, Posiblemente. posiblemente no. Posiblemente. Ok. Es que fue una muy buena pregunta la que hiciste para esclarecer. Es que sabes qué pasa, que lo voy a hacer en comparación con la comedia o con los actos circenses o los actos histriónicos, ¿no? En este tipo de dinámicas necesitas la respuesta del público. O sea, Ajá, para saber sí. cómo, por Sí. dónde va, y desafortunadamente no tenemos esa respuesta o no tenemos esa aclaración. Ni un eco teníamos. Exactamente, entonces sí, preci- por eso quisimos hacer como este recuento de los daños, porque si subíamos nada más así las preguntas y las respuestas iba a ser como muy complicado. Quisimos ponerlos más en contexto para que sea más enriquecedor el tema, porque las preguntas están buenas. Sí, Las sí, sí, preguntas estaban están buenas. buenas. Si tú estás solo, créeme que no estás solo. Hay muchos teléfonos de ayuda, públicos y privados. Haciendo un poquito de investigación me topé con que Similares tiene ayuda psicológica. También existe la línea de la vida. Y muchas veces, por eso preguntaba si nosotros haciendo el acto o otra persona, porque uno se puede sentir solo. En esos momentos puede ser como nublada la vista hacia todas las personas que pudieras tener o la cercanía. Créeme que si tú levantas el teléfono y marcas un número, el que tú quieras, seguramente vas a tener una respuesta. Entonces, esa soledad pues puede ser como variable, porque seguramente no vas a estar solo. Puedes estar en otra ciudad, en otro país, no tener como ese contacto físico, pero seguramente puedes encontrar a alguien que esté dispuesto a tomar esa llamada y poder hablar. Y no necesariamente tiene que llegar como a ese punto de el acto, sino en cualquier momento en el que tú te puedas llegar a sentir solo, pues sí puedes buscar un poquito y créeme que lo vas a encontrar. Siempre se encuentra esa persona que puede ser como tu apoyo para poder sobrellevar las cosas. Hay algo que el ser humano está acostumbrado, es que cuando le platica sus cosas a otra persona, pues puede recibir algún tipo de comentario que va algo diferente a lo que a uno le gustaría. Hay veces que pues también es causa de burla, ¿no? Lo que uno puede comentarle a otras personas. O sea, como que el campo está muy abierto y es muy amplio para cuando alguien quiere hablar con otra persona, qué se puede recibir a cambio, ¿no? En ese intercambio. Entonces yo creo que eso puede ser una parte de la sensación de soledad, al que no hay alguien con la persona que pueda platicarle mis cosas, hablarle de mis sentimientos y que haya una cierta pues empatía, ¿no? O que le dé un lugar a lo que uno está diciendo. Entonces, como estaba diciendo Rodrigo, si te sientes solo, no estás solo, están esas líneas. Hay gente a la que puedes acudir. Si buscas en Facebook, donde sea, le puedes poner psicólogo, contáctalos, o sea, no hay ningún problema. ¿Qué podría suceder? Que te digan, está llena la agenda, contacta a otro, o sea, no hay ningún problema por ese tipo de cosas, ¿no? No le tengan miedo, no tengan tanta pena en acudir con algún psicólogo, con algún psicoanalista o con alguna persona en el sector salud, porque quizás se van a acercar con ustedes que están ahorita estudiando la licenciatura de enfermería. Por tener la bata, hay gente que se va a acercar a ustedes, ¿no? Entonces es importante que también le puedan dar ese lugar a las personas que se acerquen para que puedan por lo menos nombrar o decir algo.
Pero aquí ya entonces cae también en ustedes la responsabilidad en el cual también tienen que acudir con algún psicólogo, con algún psicoanalista a hablar sus cosas. No es que tengan algún tipo de problemas ustedes, sino simplemente para quitarle un poquito el aire a ese globo que está por explotar, ¿no? Para poder sostener un poquito más de que les van a estar llegando personas, ¿no? Quiero pensar que la pregunta ¿es justo que se castigue a terceros por auxilio al suicidio cuando la verdadera falta es en las políticas de prevención? Quiero pensar que esa pregunta iba más enfocada en yo estoy recibiendo a una persona, llamémosle terapéutica, enfermero, algún tipo de ayuda, por así llamarlo, y esta persona comete el acto y me acusan a mí de que sea como lo que lo provocó, lo que lo hizo. Desafortunadamente, la pregunta va más como por temas políticos y hacemos la aclaración de que si se va a ir por temas políticos, pues creo que no era el fin del lugar. O sea, que nosotros digamos que debería de haber muchas políticas para que ese tipo de situaciones se pudieran legalizar, pues ni siquiera nos corresponde a nosotros. O sea, tendría que haber un especialista, una persona con mayores estudios como para poder hablar de eso, que tiene que ver como más tema legal o que sea más para allá. Y nos fuimos por el tema de si nosotros nos sentimos culpables cuando un familiar hace el acto. Entonces creo que ahí nos mezclamos un poquito porque estuvo medio complicada la pregunta. Yo en ese momento entendí que si era importante castigar a familiares por el suicidio de un hijo. Es que ahí va a recaer y me vas a dar la razón. Nosotros no somos especialistas en política, ni en leyes, ni en cosas. Por eso lo estamos viendo desde esa lupa. Creo que no va tanto por el tema político, quiero pensar, sino como culpable de, por tu culpa, esta persona hizo el acto. Quiero pensar que es así, o por esa vía me voy a ir, ¿no? Porque ya hablar temas legales, temas políticos, como que no es el chiste. Que una persona se quite la vida a un familiar ya trae una culpa hacia nosotros como esa línea directa. Sí. Y es muy complicado. ¿Por qué nos sentimos culpables? Porque nos preguntamos si pudimos haber hecho algo, qué era lo que estaba pensando, por qué lo hizo. Y hay un sentimiento de tristeza por la pérdida y también de enojo por qué lo hizo y por qué no puedo entender, y desafortunadamente no lo vamos a entender porque ya no podemos hablar con esa persona. El sentimiento de culpabilidad de uno por lo que no hizo, eso es lo que va a tener que lidiar una persona o un familiar de una persona suicida, y eso es lo que va a tratar esa persona en su terapia, en su análisis, en su red de ayuda, como le queramos decir, y cada uno va a ser completamente diferente, en el sentido de, puede ser mi amigo y ese vínculo de amistad yo lo voy a tratar de manera diferente a como lo va a tratar su papá o su mamá o su hermano, y cada uno va a sentir una culpa diferente de ese mismo acto. Entonces es muy particular cómo lo va a tratar cada persona para poder sobrellevarlo. Y es un sentimiento bastante complejo, por eso le decía, pues está como media complicada la pregunta, porque cada uno en específico va a lidiar con ese dolor, esa frustración, ese enojo de maneras completamente diferentes. Voy a seguir la línea que mis compañeros están dirigiendo. O sea, no pierdan de vista lo que ellos dijeron, porque está el mito de Ícaro. Ícaro nace como prisionero
en el laberinto del Minotauro. El padre de Ícaro fue el que construyó ese laberinto, ¿no? Entonces llega un momento en el que deciden escapar de ese laberinto el padre y el hijo. El padre recolecta unas plumas y las pega, porque él era ingeniero, entonces él supo cómo ingeniárselas, las pega y dice, hice unas alas para que podamos escapar de esta prisión. Nada más te voy a decir algo, Ícaro, no vueles muy bajo porque se pueden mojar las alas y caerás, pero tampoco vueles muy alto porque el sol va a derretir la cera con la que pegué las alas. La orden fue específica. Escapan y durante el vuelo Ícaro fue más alto y más alto y más alto. El papá le dijo, Ícaro, no vayas tan alto. Recuerda que te dije que el sol va a derretir la cera con la que pegué las alas. Y eso sucedió. Voló muy alto y cayó. En el otro sentido de lo bien y de lo mal, le recomendaría a esta persona que lea el diálogo de Sócrates con Alcibiades, en el cual Alcibiades se quiere convertir en un gobernante y antes de subir al estrado le cuestiona a Sócrates, oye, pero tú sabes diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien, qué está mal, y dice, pues por supuesto que yo sé qué es eso, ¿no? Y entonces le empieza a cuestionar y pues ahí empieza la problemática. Pero yo creo que es la forma más sencilla de responder esto. La siguiente pregunta, Y ya fue la última. y ya fue la última con la que se concluye este bonito ejercicio, es ¿qué harías si un familiar o un amigo te confesara que piensa en suicidarse? Y esto contestamos. Abrazarlo y hacerle sentir a esa persona que lo aprecias, que lo quieres, es tu amigo por algo, nada más. Coincido. A veces el tacto humano puede tener muchos beneficios. El simplemente una palmadita puede ayudar bastante. Hay que tener mucho valor para poder escuchar ese tipo de cosas y hay que estar preparado, no en el sentido de voy a estudiar muchísimo, sino de sostener. Vas a ser esa muleta para esa persona y hay que tener muchísimo valor para poder sobrellevarlo. No espantarse, porque puede ser que esas palabras, que el acto se quede nada más en palabras y esas palabras te las dijeron a ti. Entonces nada más hay que tener mucho valor y sí, abrázalo, no pasa absolutamente nada. O sea, hay que tener mucho valor para poder sostener ese tipo de confesiones o ese tipo de cosas que te van a decir. Esas palabras se pueden solo quedar en palabras y no convertirse en un acto. Abrazar a la persona que te está diciendo, y no necesariamente que se quiera suicidar, sino simplemente que le esté pasando mal. O sea, vente, vamos a tomar unas cervezas, vamos a sentarnos en la banqueta. O sea, no hay que hacer mucho, o no hay un manual para poder recibir esas noticias de un amigo. Tú ya tienes el manual. Simplemente utilízalo. Es todo. La universidad o cualquier maestría, cualquier tipo de estudio no te da ese tacto o esa parte para poder sostener todo lo que te puede confesar una persona. Tanto sea nada más de neurosis o lo que sea, cuando llega alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que me quiero suicidar, me quiero hacer algo. O sea, escuchar eso no es nada sencillo. Pero yo creo que si no fuera por el análisis propio, yo creo que sería muy complicado poder sostener algo así. Sí. Que de todas maneras se va a sentir, pero no te lo llevas en ti, en tu persona, que te afecte en el día al día. Pero toca. Sí. Que lo estamos viendo con un tema escabroso,
Pero la pregunta también podría ser, ¿qué pasaría si llega alguien y te dice que se va a casar? Pues abrázalo. Sí, sí, O sí, sea, claro, sí. felicítalo. ¿Qué pasaría si llega un amigo y te dice que va a ser papá o que va a ser mamá o que lo ascendieron o que se compró el carro que quería o que algo chévere, o sea, Ujú. algo bueno? También se toma eso, no te vas a poner, no, yo me voy, no, o sea, vas a entrarle a los Ujú. chingadazos, o sea, en el sentido de hacer un acto suicida, pues vas a sentir culero, vas a sentir feo, o sea, vas a sentir. Y si llega con una buena noticia, también vas a Sí, sentir. claro, O sí, sea, sí, sí, también sí. tienes que estar Sí, preparado sí, sí, güey. para eso. Entonces, este tema es escabroso, pero creo que también se puede llevar por las dos vías. Sí. O sea, ¿qué haces si llega tu hermano, tu hermana y te dice, me pasó esto chingón? O sea, me encontré 100 pesos en la calle, carnal. Vamos por unas papas. O sea, también te va a pegar. Desafortunadamente no tenemos como un espacio o un lugar donde pudiéramos hablar de las cosas escabrosas y pues nos toca platicarlo. Después de que Rodrigo hizo un mic drop, cerró con las palabras que nos acaba de compartir. Esta experiencia, pues estuvo padre, la Ujú. disfruté. Ojalá nos inviten a más dinámicas de este estilo y las seguiremos poniendo aquí en la inmersión, llevándolos con nosotros. Denle like, subscribe, comenten, porque si hay una forma en la que ustedes pudieron responder a una de estas preguntas, pónganlo ahí, por favor. O sea, yo quiero leer eso, ¿no? O sea, yo quiero ver también otros puntos de vista de cómo Sí. responder ante estas respuestas, hasta ante estas preguntas. Sí es interesante ver otras perspectivas, otros puntos de vista, porque lo estamos viendo desde nuestra trinchera. Ujú. Y si hay alguien ahí en internet viéndonos que llegó hasta este punto y tiene otra perspectiva, por favor, Sí. platícala porque es bien interesante y es hacer un poquito de ruido donde normalmente hay silencio. Nos vemos en el próximo capítulo de La Inmersión. Hay una diferencia en la idea, el pensar a algo que lo lleve a actuar. Es muy importante diferenciar eso, pero para poder hacerlo hay que preguntar, hay que estar ahí como personas, ¿no? Y saber que esa persona tiene algún dolor. Cuando uno está portando el uniforme de profesionista, no importa si la persona quiere llamar la atención, lo está haciendo también por algo, para llamar la atención. Quizás no va a llegar la persona a decirles me siento mal, pero puede desfigurarse en otro tipo de actos en el cual va a necesitar llamar la atención bajo su percepción, sus herramientas, porque igual y no tiene las palabras para poder mencionarlo.